Buenos días a todos. Hola Doc, buen día. Hola, buen día a todos. Buen día, Marianela. Bueno, Buenos creo que días. podríamos ir arrancando. Bueno, este es el último encuentro de estos tres conversatorios que organizamos y bueno, antes que nada también queremos volver a agradecer a las comisiones del colegio que nos han invitado a participar. Un poquitito, bueno, les comentamos que nos pareció interesante para hoy el armado de una propuesta que tenga que ver en un primer momento con la posibilidad de relacionar el uso de los fármacos psicoestimulantes en la clínica con niños, ya que dentro del campo de la psicología representa aquello frente a lo cual nos podemos enfrentar desde el ejercicio de nuestro rol profesional. En la actualidad, asistimos desde hace ya un tiempo a todo un proceso que tiene que ver con la clasificación y patologización de las infancias, donde cualquier conflicto que pueda gestarse en torno a las modalidades de crianza de los niños, su adquisición de habilidades y hábitos, por ejemplo, el caminar, el logro del lenguaje, el control de esfínteres, e incluso todo aquello que pueda ocurrir en las escenas de algunas instituciones importantes, como lo es la escuela en la vida del niño, pareciera que encuentra desde el mundo adulto una sanción sobre lo que aparentemente sería normal, anormal, sano, enfermo, etc. Frente a este panorama, la industria farmacológica, enmarcada en la lógica del mercado, posibilita el acceso a ciertos medicamentos que ofrecerían la solución a cada manifestación sintomática o trastorno presente en las infancias. Apoyándonos en Freud y en su importante obra acerca del desarrollo psicosexual del ser humano, logramos saber que un recién nacido debe atravesar un complejo proceso para ser sujeto, para llegar a ser sujeto. Lacan dirá que llegamos al mundo siendo solo un cacho de carne, un cachorro humano, y que incluso no se encuentra garantizado que podamos acceder al estatuto de un cuerpo o a tener un cuerpo. El organismo, como sabemos, no es sinónimo de cuerpo. Para lograr este proceso de subjetivación, que siempre va a tener algunas peripecias y avatares singulares en cada quien, es necesario que se presente un otro que esté dispuesto a mirar, a ser intérprete, a libidinizar, a cuidar. Tal descripción nos permite pensar que en este complejo proceso, el psiquismo y la vida mental de un niño se va construyendo a lo largo de etapas y que pueden generarse tanto avances como también retrocesos. Un niño no hay que perder de vista de que se construye en un contexto social, familiar y cultural. Entonces, para comprender algunas lógicas infantiles, creemos que es necesario poder pensar que existen momentos de reorganización psíquica en la que pueden manifestarse algunas dificultades. Vale destacar que la psicopatología infantil ha mutado en cierta manera a lo largo de los años, con el correr de los años. Por lo tanto, hay cuestiones epocales que producen efectos también en la constitución psíquica de nuestros niños. Un ejemplo de esto es el impacto de las nuevas tecnologías, la necesidad de Internet, las pantallas y los videojuegos como modos de entretenimiento. Por ahí comentábamos con el doctor que nos llamaba la atención, uno cuando por ahí está, ¿no es cierto?, en este rol de observador, presta atención a los detalles, ¿no? Nos llamaba la atención como niñitos muy chiquititos, ¿no? Entre 2 y 3 años ya pueden hacer este movimiento cuando se les da una pantalla, ¿no? Pueden deslizar con el dedo y ya parecería como que, bueno, lo traen incorporado, ¿no? Bueno, eso es algo epocal, ¿no es cierto?, que podemos ver que influye en la construcción de este psiquismo. Entonces, cada sociedad y cada época tolera de manera distinta a los niños y también esperamos cosas diferentes de ellos. En ocasiones, la clínica nos permite inferir, por ejemplo, que es el niño el sostén narcisístico de los padres y no al revés. Entonces, hoy por hoy nos encontramos con niños
Y también, ¿por qué no pensar que nos encontramos con algunos adultos que siguen manteniendo todavía la posición de ser su majestad el bebé, como en alguna vez también lo describió Freud? Lo cual nos vuelve a hacer reflexionar que el sufrimiento en la infancia también experimentó cambios. Una de las manifestaciones más frecuentes de este sufrimiento es el niño inquieto, deambulador, que se lo tilda de hiperactivo, con dificultad para concentrarse en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que desde lo social se delega siempre a la escuela. Las derivaciones al gabinete escolar o a instituciones externas por parte de los docentes, que en ocasiones termina siendo un castigo tanto para el niño como para sus padres, que no encajan en la famosa normalidad, no se hacen esperar. La demanda de disciplina, quietud y voluntad de mejorar para aprender también. Desde los maestros o desde los docentes, el poco tiempo para atender singularidades frente a cursos muy numerosos de alumnos es algo que apremia. Es necesario cumplir con planificaciones, rúbricas, acuerdos institucionales y demás exigencias que parecieran que no encuentran nunca la valoración y retribución económica que merecen. La vocación docente siempre se pone en jaque. Frente a este panorama es que nos preguntamos si la solicitud de tratamiento o medicación de un niño quizás se encubra un pedido de intervención debido a que son otros los que sufren con ese niño, no solo él. La escuela representa el lugar donde se transmiten conocimientos académicos, ¿no? Pero también tiene el poder de transmitir el placer por aprender y el deseo de saber. Para atender esto que se cuestiona muchísimo en los niños, ¿no? Es un niño que no atiende. Nos pareció interesante por ahí recalcar que para atender es necesario también entender. Es muy difícil atender lo que no se entiende. La atención supone siempre una investidura libidinal, ¿sí? Por ejemplo, un objeto, la voz, etc. Podemos reconocer dos tipos de atención. Una primaria, que es la atención inmediata frente a la ocurrencia de un estímulo, ¿sí? Es la reacción frente a un estímulo. Por ejemplo, es la que se activaría en este momento si en la casa, por ejemplo, en la que estamos, ¿no es cierto?, una puerta de repente se cerraría y ese ruido nos asustaría. Entonces, inmediatamente el estímulo es darnos vuelta, ¿no?, para ver qué sucedió. Esa sería la atención primaria. Y existe otra atención que es secundaria, selectiva, y que supone la presencia ya de la instancia psíquica del preconsciente. El preconsciente es lo que permitiría poner un freno frente al devenir pulsional interno del niño. Entonces, poder sostener la atención secundaria, esta atención selectiva, que es lo que requiere el aprendizaje en la escuela, ¿no es cierto?, implicaría haber podido lograr en este proceso de estructuración psíquica de la cual hablábamos hace un ratito, la diferenciación adentro y afuera en el niño, ¿sí? Es lo que consecuentemente permitiría poder diferenciar un estímulo de la pulsión misma. Volviendo a Freud, sabemos que la pulsión siempre es continua, ¿sí? De ahí su nombre, es algo que pulsa constantemente y frente a la cual no existe escapatoria. En cambio, los estímulos sí son discontinuos y se puede muchas veces huir de ellos. Entonces, un niño puede huir de la clase de matemáticas, de un juego reglado, del momento de lectura en la escuela, por diversos motivos. Hay niños en estado de sopor, casi anestesiados, o todo lo contrario, hiperactivados, por encontrarse atravesando procesos de duelo, violencias, abusos, lo cual complejiza toda la situación. Para poder construir una atención selectiva, el niño debe primero poder atender una cosa a la vez y poder frenar
todos los demás devenires pulsionales o los estímulos, digamos, internos que lo bombardean continuamente. Esto es posible solo si hay un vínculo significativo con un adulto que pueda acompañar, madre, padre, abuelo, hermano, docente. Resulta imposible, en esto la verdad que también queremos destacar y poner énfasis, ¿no? Resulta imposible poder pensar que un niño aprenda por fuera de un vínculo. Entonces, frente a tales posibilidades, creemos importante y necesario poder introducir siempre una pregunta en estas situaciones. Introducir la duda frente a la tentación de corroborar quizás un diagnóstico que a lo mejor pudo ser apresurado, que otro colocó y determinó. Con el DOC siempre nos gusta pensar en que cualquier niño es inclasificable. Proponemos y sugerimos entonces intentar poner en práctica el pensamiento complejo y crítico, que permita ir más allá de los dualismos siempre encasilladores, sano, enfermo, normal, anormal. Abstenerse de convertir también cualquier dificultad en un trastorno. O si detectamos un trastorno, un síntoma, un déficit en la niñez, a habilitarnos la pregunta sobre cuál es la conflictiva que el niño está expresando en eso. ¿Será quizás una conflictiva intrasubjetiva, intrapsíquica también? ¿Cuál es el estatuto de su sufrimiento? ¿Qué es lo que nos está manifestando? ¿A quiénes incluye en esa problemática? De esta manera, creemos que quizás sea posible articular algunas estrategias tanto con los papás, con los docentes, que tengan en cuenta los tiempos lógicos y no tan solo los cronológicos. Mientras también se valoran los recursos disponibles que hay en ese niño y también se reorganizan algunos elementos. Así que, bueno, esta era un poquito la introducción para poder justamente poner en crisis algunos conceptos y algunas cuestiones que por ahí, ¿no es cierto? Bueno, al ser psicólogos, siempre estamos, ¿no es cierto?, con esa mirada atenta en el diagnóstico. Así que bueno, Doc, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Marianela, muchas gracias por esto, digamos, que transmitiste, porque está muy interesante comenzar, digamos, esta charla, digamos, ¿cómo se llama? A través de lo que empezaste a transmitir. Es muy interesante, digamos, el tema, digamos, porque nosotros estuvimos hablando todo este tiempo de lo que es la psicofarmacología, la historia, digamos, cómo se da en un contexto, digamos, de actual, digamos, en el tiempo, la modernidad, la hipermodernidad. Y ahora, digamos, le tocaría el tema de la psiquiatría infantil, ¿no? ¿Cómo se llama? Y cómo la psiquiatría infantil en la neurociencia, lo cual, digamos, ahora sí ha sido controvertida de alguna manera en la neurociencia y la psiquiatría, las clasificaciones y los tratamientos psicofarmacológicos, ahora vamos a ver en su mayor exponencial, ¿no es cierto?, mayor exponente, esa controversia. Ustedes saben que la psiquiatría infantil, la neurociencia, digamos, se basa mucho en los diagnósticos, en esas clasificaciones, y son clasificaciones modernas, podríamos decir, porque no eran clasificaciones de la psiquiatría clásica. Entonces, bueno, hay una cierta controversia con respecto a los diagnósticos, ¿no? Es cierto, digamos, que estamos en un tiempo posmoderno, en donde, digamos, hay una construcción subjetiva, o sea, una construcción del sujeto en un proceso productivo, es decir, la construcción de un sujeto que produce, ¿no? Y no están exentos los niños, no están exentos, digamos, la infancia. La infancia se patologiza, de alguna manera, hay una patologización, digamos, de la infancia, una patologización, digamos, de la conducta del niño. Hay una
una construcción patológica del sufrimiento en la infancia. Entonces antes, digamos, eso no se veía, ahora se ve más común y ahí aparecen esas clasificaciones de cosas que a veces es muy difícil, digamos, es muy controvertido al menos. Hay un escrito que está muy bueno, muy lindo, en Farmacón 12, acá se los muestro, Farmacón 12, las chifladuras adictivas, un autor español que se llama Neurociencia del Consumo, está muy buena, porque ahí se basa un poco en un escrito de Lacan en Intervenciones 1, Intervenciones y Textos 1, digamos, de Lacan, que se llama Psicoanálisis y Medicina, un poco pone, fíjense que ya en esa época ya empezaba, digamos, a ver, se empezaban a ver estas cuestiones, ahora vamos a ver cómo surgen los psicoestimulantes que empiezan en los años 30, o sea que no es algo nuevo, pero sin embargo el uso, digamos, por parte de la neurociencia en la actualidad, digamos, lo deja en un lugar muy controvertido. Además, esta construcción de un sujeto productivo va de la mano de una demanda de disciplina en la conducta, ¿no? La demanda viene de los padres, la demanda viene de las instituciones, la demanda viene de los docentes también, como se llama esa demanda de una conducta disciplinaria. Y bueno, como se llama, basta con leer a Foucault sobre lo que es la disciplina, ¿no? Para entender un poco el origen de la medicina y el origen de las instituciones. Y basta, digamos, con hacer un análisis de este año en donde primó el tema protocolar, ¿no es cierto? Los protocolos. Cómo se puso énfasis en esa cuestión disciplinar de los protocolos y cómo la sociedad hace síntoma, ¿no? Pues fíjense en la muerte de un ídolo, eh, Maradona, cómo se rompieron todos esos protocolos. Eh, es, digamos, netamente una cuestión sintomática, ¿no es cierto? Digamos, todo lo que pareciera como que esta muerte de alguna manera estalla en un síntoma social. Y bueno, lo que se vio, digamos, en toda esa manifestación masiva de personas, 1 millón de personas despidiendo, es netamente sintomática frente a, bueno, digamos, a toda esta, bueno, en este tiempo distópico, ¿no? Que como se llama, que se vivió. Así que bueno, como yo les decía, la industria farmacológica no está exento de esto y apunta, digamos, a una, fíjense, una de las poblaciones más vulnerables. Siempre yo decía, las poblaciones más vulnerables dentro de la salud mental siempre es la infancia y es la tercera edad, o sea, el adulto mayor. Y son en donde menos dispositivos tenemos. Si ustedes se ponen a ver, es donde menos dispositivos hay para abordar y para contener, ¿no? Esas dos poblaciones más vulnerables en el tema de salud mental. Entonces, bueno, dentro de esa vulnerabilidad aparece estos diagnósticos, ¿no? Estas clasificaciones, que a veces, digamos, no lo hace un equipo interdisciplinario. Una de las cosas que pusimos énfasis nosotros en este curso es cómo los diagnósticos o esas clasificaciones tenían que ser al menos interdisciplinarias, digamos, por lo menos para romper un poco, digamos, la estructura de la disciplina, ¿no? Digamos, ponerla un poco en duda a la disciplina. De esa manera pondríamos en duda un posicionamiento de poder con respecto a una disciplina a otra, pero no lo vemos así, digamos, en algunos diagnósticos de niños, en donde, por ejemplo, un solo pediatra hace diagnóstico, no hace un juego interdisciplinar, digamos, a veces, digamos, estos, digamos, diagnósticos provienen de neurólogos, ni siquiera se pone en juego, digamos, un equipo de salud mental frente a esto, ¿no? O sea, lo hacen, digamos, netamente desde el lado de la medicina y lo hacen desde una sola disciplina.
No hay nada más disciplinar que la medicina. Así ya lo decía Foucault en El nacimiento de la clínica, en ese famoso libro de él. Entonces, bueno, por eso también, digamos, esa controversia con respecto a lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces empecemos con los psicoestimulantes. Ustedes saben, digamos, que el síndrome de hiperactividad con déficit atencional se indica, digamos, la principal indicación es los psicoestimulantes, y voy a usar uno, digamos, un modelo, que es el metilfenidato, que es el modelo más típico. Ustedes los deben conocer como Ritalina, el medicamento. Bueno, ahora, este psicoestimulante, en la actualidad, y eso no hay que ser, no hay que mentir, digamos, cómo se lo está usando, ¿no? Se lo usa como fármaco, es decir, se lo usa como, digamos, justamente para una patología, y se lo usa como para un mejoramiento, para un mejor rendimiento cognitivo y conductual. Entonces, bueno, estos son los dos usos que está siendo utilizado, digamos, el psicoestimulante. Ahora, dentro de esto no solamente está el metilfenidato ya cinéticamente tiene una vida media corta, es decir, tiene una vida media de 4 o 5 horas, por eso hay pacientes que pueden tomar entre 4 pastillas por día, o si no, también es medicado justamente en el momento de mayor estrés escolar, podríamos decir. Entonces se lo dan la medicación media hora antes, porque tiene una duración, una actividad de acción que es media hora. Entonces, acá se lo puede usar de esa manera, digamos, por ejemplo, antes de ir a la escuela, si hay un estrés a nivel escolar, o si hay exigencias a nivel escolar en donde, bueno, se indica esta medicación. Por eso les decía que la indicación es por el proceso de mejoramiento o de mejor rendimiento. O si no, digamos, se la tiene que dar cada 6 horas más o menos. O sea, estamos hablando de 4 o hasta 6 comprimidos por día de metilfenidato. Entonces, bueno, es mucho. Entonces, la industria farmacológica ya empezó a vender de alguna forma las de acción prolongada, la de largo, sí, la de acción prolongada, como por ejemplo, la más conocida es Concerta. Y bueno, ya vamos a ver también otros psicoestimulantes que aparecieron, cómo se están utilizando, la atomoxetina, el modafinilo, por ejemplo. Bueno, le voy a explicar resumidamente cuál sería la explicación desde la neurociencia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se le da metilfenidato? Estamos hablando de pacientes que tienen básicamente tres sintomatologías: la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. La falta de atención, como bien lo decía Marianela, vendría a ser como una alteración. Ustedes saben que las alteraciones dentro de la prosexia, es decir, dentro de la alteración, son muchas, pero básicamente acá supuestamente el paciente tendría una disminución de la atención voluntaria, es decir, aquella atención que focaliza el objeto de estudio, por ejemplo, el objeto voz o el objeto visual, por ejemplo, cuando uno lee, o por ejemplo, cuando uno escucha, o cuando uno ve una película, por ejemplo, y el aumento de la atención involuntaria, es decir, que cualquier estímulo inmediatamente los desfocalizan del estímulo, digamos, de atención. Bueno, en principio acá lo que podemos ver, esto lo vemos mucho, digamos, en una patología muy conocida que es el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar hay un trastorno de la atención que se llama paraprosexia. Pero bueno, acá a donde está la primera controversia, ¿no? La primera controversia. No hay paraprosexia en el trastorno de hiperactividad con déficit atencional. Entonces, bueno, acá ya tenemos la primera controversia porque, digamos, no se sabe por qué hay una alteración en la atención.
Algunos neurocientíficos, digamos, lo ubican, digamos, a un núcleo que se llama Locus ceruleus, no sé, no me acuerdo si lo vimos con ustedes, porque es casi el centro de la noradrenalina. El locus ceruleus, digamos, es un núcleo a nivel que está en el encéfalo, digamos, y que hace ramilletes, digamos, o sea, de las fibras nerviosas en toda la parte cortical y sobre todo frontoparietal. Bueno, aparentemente ahí estaría la alteración, en donde el sujeto no puede atender. Y por otra, digamos, de las hipótesis es que habría como una disminución de la actividad dopaminérgica a nivel de la corteza cerebral. Pero les repito, son hipótesis, ¿entienden? No hay una certeza con respecto a eso. Ya le vamos, ahí en las diapositivas hay una que habla de un consenso en los años 80, digamos, donde se resuelve, digamos, que no hay hasta en la actualidad, digamos, algo definido. También hay algunos que hablan de una alteración en el sistema SARA, ¿no? El sistema activador reticular ascendente, se llama el sistema SARA, es un sistema que nos permite a nosotros estar vigil, que nos permite a nosotros, digamos, estar atentos. En ese sistema SARA, digamos, habría un déficit a nivel cortical también, y eso permitiría que el sujeto no esté atento. Entonces vamos a encontrar la primera, la falta de atención. El sujeto no logra prestar atención, no logra escuchar, no logra, digamos, seguir las instrucciones. Entonces fíjense cómo acá aparece como una cuestión normalizadora de la conducta. El segundo punto, que me parece que el segundo punto hace que lo tome, digamos, a estos trastornos más del lado de la neurología, es la hiperactividad. La hiperactividad, y hay que diferenciar la hiperactividad de un cuadro de excitación psicomotriz, porque hay veces que, digamos, se suele confundir. Por eso hay que ser muy cuidadoso. He visto, por ejemplo, médicos, como se llama, que indican psicoestimulantes a pacientes que están en cuadro de excitación psicomotriz, por ejemplo, que tienen este famoso TGD, ¿no es cierto? Es decir, un paciente con un espectro autista que tienen cuadros de agitación psicomotriz, le dan un estimulante, eso lo que va a hacer es que se agite el doble. Y bueno, ahí a veces le erran el diagnóstico porque también piensan que el TGD tiene síntomas, no quiero decir que no lo tengan, pero que esto pueden ser cuadros de hiperactividad y lo indican y lo medican, digamos, con Ritalina o con Certa. Y bueno, ahí tenemos unas grandes dificultades con respecto a eso. Entonces la hiperactividad, lo que se suele o lo que suele, digamos, podremos decir la hipótesis dentro de la neurociencia, es que la hiperactividad está dada, digamos, por un nivel neurológico a nivel del telencéfalo. Acá hay dos núcleos, digamos, que juegan, que uno es el hipocampo y el otro es los ganglios de la base. Yo le había explicado, digamos, que cuando hay una alteración en los ganglios de la base aparecen todos los movimientos involuntarios, porque la hiperactividad se toma como un movimiento casi involuntario, es decir, que el paciente no puede dejar de moverse. Y bueno, quien ha visto a un paciente con hiperactividad es un paciente que no se puede mantener quieto, no se puede sentar, lo cual eso genera una enorme molestia en un proceso, digamos, en un proceso educativo, un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver que esto, digamos, lo utilizan, digamos, lo toman desde este lugar para decir, bueno, esto es más del lado neurológico que del lado psiquiátrico, del lado de la psiquiatría infantil. Entonces, por muchos años, digamos, esto lo toma, digamos, la neurología, sobre todo la neurología infantil, para realizar los tratamientos farmacológicos. Y por otro lado, acá tenemos el tercero, que me parece que ahí está la pata psiquiátrica, podríamos decir, que es la impulsividad. En la impulsividad del paciente, digamos, bueno, digamos, como
tiene una dificultad, digamos, para, digamos, esperar su turno, podríamos decir, es netamente impulsivo. Irrumpe, digamos, como un comportamiento que irrumpe. Y entonces, bueno, también esto implica que muchos, frente a un cuadro de impulsividad en el niño, directamente también le den un psicoestimulante. No sé si se acuerdan esa escena de Los Simpson en donde Bart le dan una medicación y se vuelve un Bart normalizado, ¿no? Con una conducta normalizada. Bueno, entonces, digamos, también se lo utilizan, digamos, dentro de la psiquiatría infantil frente a la impulsividad, el uso de psicoestimulantes. ¿Cuál sería la indicación del metilfenidato? La indicación en sí, digamos, fue creada, la droga fue creada para un solo trastorno, que se llama narcolepsia. Ahora, la verdad de que la patología, digamos, la entidad psicopatológica narcolepsia es escasísima. Yo siempre le decía a Marianela, ¿cuántas narcolepsias vi? Imagínense, yo me recibí en el año 2002, así que son muchos años. ¿Cuántas narcolepsias vi en mi vida? Vi una sola vi, ¿no? La verdad no es una consulta frecuente. Y como yo les decía, la industria farmacológica necesita de alguna manera una patología, ¿no? Para que el fármaco se venda, ¿no? Digamos, para que el fármaco sobre todo se indique. Porque si yo tengo muy escaso em, casuística, no puedo indicarlo. Entonces, ahí aparece, digamos, en esta modernidad, este síndrome de hiperactividad con déficit atencional. Paciente que está distraído, inestable emocionalmente, impulsivo e hiperactivo, inmediatamente se lo patologiza. Imagínense que un paciente con distraibilidad, o sea, que está distraído, pueden ser millones las causas, al menos psicológicas, de un chico distraído. Lo mismo inestable emocionalmente, o sea, pueden ser miles de causas, o lo mismo impulsivo, o sea, con una alteración de la conducta, miles de causas, o hiperactivo, por ejemplo, o inquieto, miles de causas. Entonces, dentro de esas miles de causas, optan por mandarlo directamente a un neurólogo, o optan por mandarlo a un pediatra que a veces se especializa en eso, ¿no? Y no hacen otro diagnóstico más que ese. Termina el paciente medicado y eso es lo que se llama medicalización de la infancia. Quiero un poco distinguir el metilfenidato. Por el metilfenidato hay toda una controversia si es o no una anfetamina. Acuérdense que las anfetaminas se usaban. Acá dice, ¿por qué un psicoestimulante para la impulsividad? Tiene la misma, digamos, casi el mismo, así, la misma respuesta que la hiperactividad. Bien, la impulsividad vendría a ser como algo que no puede frenarse, como una conducta, podríamos decir, que no tiene freno, ¿no? Entonces, digamos, irrumpe. Se lo toma, digamos, desde la neurociencia como una alteración a nivel de los ganglios, del telencéfalo, a nivel, digamos, del hipotálamo y de los ganglios de la base. Ahí se acuerdan esa vía dopaminérgica que iba del telecéfalo a la corteza, que es la vía había una mesa límbica y una mesocortical, y la estimulación de la vía mesolímbica vendría a ser un paciente, digamos, agitado o impulsivo. Si se estimulaba de alguna manera a nivel de la vía mesocortical, regularía, ¿no? Eso hacen los antipsicóticos, regularía la vía mesolímbica. Entonces, de alguna manera se compensarían las dos ahí. Bueno, es todo un tema. También los antidepresivos, digamos, actúan
como actúan sobre la serotonina, regularían, digamos, la liberación, digamos, de dopamina en algunos sectores y eso disminuiría la impulsividad. Por eso también se da, para pacientes impulsivos se dan antiepilépticos, ¿no? Bueno, la cuestión de los antiepilépticos es porque actúan sobre el sistema GABA. Nosotros no hemos visto los antiepilépticos, por lo mismo el trastorno bipolar, pero ese vendría a ser, digamos, es muy común a veces que se dé a los pacientes un psicoestimulante para que estimule la corteza cerebral y un antiimpulsivo para que disminuya la impulsividad. El antiimpulsivo, digamos, el antiimpulsivo sería por ejemplo, un antiepiléptico, vamos a poner un ejemplo, carbamazepina o ácido valproico, y ese disminuía, o sea, activaría el sistema GABA de alguna manera, que es el sistema inhibitorio, el sistema, sí, que produce inhibición en el sistema nervioso central, entonces de esa forma se compensaría el cuadro. Pero bueno, es como yo les digo, es muy controvertido porque un chico impulsivo tiene miles de aristas, digamos, por eso que sigo insistiendo en el diagnóstico interdisciplinario. Se necesitan muchas miradas, digamos, para saber qué es lo que realmente le pasa al chico. A veces esas múltiples miradas, digamos, no se dan. Bueno, siguiendo con el metilfenidato, que no es una anfetamina, fíjense que las anfetaminas se usaron en los años 30, ya lo voy a decir, digamos, también para esta patología, Benzedrina, ya lo vamos a ver cómo se utilizó. El tema es que las anfetaminas, como esa, hay una liberación, se produce como una estimulación de la liberación de noradrenalina y adrenalina. Y aparte hay una recaptación, una inhibición en la recaptación de noradrenalina y adrenalina, es decir, que estimula esto, no solo la liberación, sino que inhiben la recaptación. Por eso las anfetaminas son mucho más potentes que el metilfenidato. El metilfenidato lo único que hace es inhibir la recaptación de dopamina y noradrenalina. Ahora, estas anfetaminas, por ejemplo la benzedrina, ¿cuándo se utilizaron? En los años 30. En los años 30 se utilizaban, digamos, para la narcolepsia, es decir, todo empieza con la narcolepsia, pero después se empieza a dar como un estimulante, para estimular mi sistema nervioso central, como si fuera un café. En 1937 se hace el primer estudio en niños. ¿Por qué se hace esto en los años 37, digamos, en niños? Porque se podía hacer. Hoy en día está prohibido hacer estudios científicos de este tipo, de este estilo, en niños. Por eso es que también no vamos a encontrar muchos estudios científicos, porque no se pueden aplicar en niños por principios bioéticos. Entonces no tenemos mucha evidencia científica, no como otro fármaco, si esto realmente sirve para los niños. Bueno, por eso les digo, es muy controvertido porque tendríamos que hacer los estudios en pacientes sanos, en pacientes enfermos, en pacientes clasificados, digamos, con una enfermedad, y esto no se hace por principios éticos. O sea que se puede entender, digamos, que algunos estudios que salen tienen que ver con población ya diagnosticada con síndrome de hiperactividad con déficit atencional, y bueno, y ahí es donde se cuestiona el diagnóstico y estos tratamientos. Esta benzedrina, que eso lo vamos, en la otra diapositiva, cuando veamos un poco de adicciones, ahí se las voy a mostrar, digamos, porque se inhalaban, se utiliza en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo dejo aparte, digamos, porque lo voy a explicar más adelante. Y recién en los años 50 aparece el metilfenidato. ¿Se acuerdan que yo les decía, entre los años 50, 60, fueron la época, digamos, la década dorada de la psicofarmacología, donde salieron la mayoría de los psicofármacos? Este también sale en ese momento. Pero es en el año 2013, digamos, cuando se hace un estudio sobre el consumo de metilfenidato, y estamos hablando de 2.400 millones de dosis en el mundo.
según la GIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el año 2013. De todos estos 2.400 millones de dosis anuales en el mundo, el 80% viene de Estados Unidos. O sea que imagínense que es la industria, digamos, farmacológica va dirigida de alguna manera al público más caudaloso que se encuentra en Estados Unidos. Pero lo más característico es que el 75% de este 80% del consumo global va dirigido a niños. Son recetas que van dirigidas a niños. Bueno, como yo les decía, digamos, el metilfenidato es un inhibidor, un potente inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, lo cual va a aumentar la dopamina y noradrenalina en el sistema cortical de nuestro cerebro, lo cual va a ser un efecto químico seguro, y lo cual va a ser un efecto conductual, seguro. Lo que va a generar básicamente es un nivel de alerta y va a incrementar la excitación y el nivel de alerta en el sistema nervioso central, en la corteza cerebral. ¿Dónde va a actuar? En la corteza frontal. Hay un área que se llama frontoparietal, que es la que mantiene de alguna manera la actividad, digamos, intelectual o la actividad sí, la actividad, digamos, académica, podríamos decir, cuando uno estudia, cuando uno lee, cuando uno está en una clase, toda esa zona se encuentra activa. Entonces, lo que va a hacer esta sustancia es activar, digamos, todo esta corteza frontoparietal. A través de algunos núcleos, por ejemplo, como yo le decía, el locus cerúleo o el núcleo accumbens, lo estimula de alguna forma y hace ese circuito. El circuito se llama, es la parte orbitofrontal que tiene una relación directa con el sistema límbico. Bueno. Entonces, vamos a ver cuáles son las contraindicaciones de esta medicación. ¿A quiénes no se le tendría que dar? Bueno, aparte de la hipersensibilidad o alguna reacción alérgica con respecto al metilfenidato, al que tiene hipertiroidismo, al que tiene arritmias cardíacas. Acuérdense que todas las anfetaminas van a producir una alteración a nivel cardiovascular, pueden producir, y si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, eso está contraindicado. Lo mismo el hipertiroidismo, lo mismo el glaucoma. Hay que tener mucho cuidado con los glaucomas. Hay gente que no sabe que tiene un glaucoma, sobre todo el glaucoma de ángulo estrecho, y esto puede generar grandes dificultades a nivel ¿cómo se llama? De la visión. Y aquellos que tienen tics, aquellos que ya tienen una alteración motora con respecto a tics. Efectos adversos que tiene este medicamento. Al principio, el paciente que toma, digamos, el niño que toma esta medicación, se puede observar los primeros días con nervios, genera un nerviosismo, genera un insomnio también. Hay algunos que es insoportable. En el caso de los adultos, cuando se le da un psicoestimulante, hay algunos que no lo pueden tomar, porque los acelera tanto que directamente no lo pueden, ¿cómo se llama?, sobrellevar el tratamiento. Y el tema es que el niño a veces no lo manifiesta, y sí lo manifiesta a nivel de su conducta, y lo mismo el insomnio. Otra cosa que sucede como efecto adverso es la pérdida de apetito. El sujeto no tiene apetito, esto lo vemos también con otros estimulantes, ya lo vamos a ver, como la cocaína. Esto también hace que también se hayan utilizado, por ejemplo, la bencedrina en los años antes de la Segunda Guerra Mundial para bajar de peso. Y bueno, otros efectos pueden ser náuseas, vómitos, que a veces son bastante comunes, son muy frecuentes, digamos, las náuseas, los vómitos, las cefaleas, los cambios de humor, es decir, que se puedan volver un poco más irritables también.
El insomnio es muy frecuente, como yo le decía, y las disminuciones del apetito y la pérdida de peso también. ¿Qué son menos frecuentes? La cuestión de los brotes psicóticos, por ejemplo, o las alucinaciones. Son menos frecuentes, pero no significa que no estén. Eh, he visto casos, digamos, por ejemplo, que tras la implementación de un psicoestimulante, el paciente ha tenido un brote psicótico. O sea que hay que tener en cuenta eso, justamente por esa actividad dopaminérgica que tiene. Acuérdense que si se estimula el sistema mesolímbico, directamente puede producir alucinaciones y delirio, lo mismo que haría la cocaína, por ejemplo, que actúa también en ese nivel. Bueno, los beneficios, digamos, bueno, ahí está el tema. Cuando uno habla, ¿cuáles son los beneficios del metilfenidato? Y acá es donde tenemos esa dificultad, ¿no es cierto? Porque no tenemos ensayos clínicos, digamos, adecuados para esto, justamente, ¿por qué? Porque no, no se puede ensayar, digamos, no se puede hacer investigación científica en el niño. Entonces, digamos, podríamos decir, los estudios que se hacen son aquellos pacientes que ya están tomando esa medicación. Entonces se hacen ensayos clínicos con eso, ¿no? Y después los otros ensayos clínicos que se pueden hacer en el adulto, ¿no? En el adulto sí, digamos, la legislación y las normas éticas sí se pueden hacer, justamente porque tienen un consentimiento informado con respecto a esos ensayos clínicos. Tampoco hay ensayos clínicos controlados, por ejemplo, por el efecto nocebo. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos hablado del efecto nocebo, que es el efecto contrario al efecto placebo? Entonces hay un gran sesgo, esa es la realidad. Hablando científicamente, digamos, como los investigadores científicos ven ese gran sesgo, ¿no? Por eso, en 1998, como se llama el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, organiza una conferencia en Maryland sobre los diagnósticos y los tratamientos sobre hiperactividad y déficit atencional, su uso, digamos, de estimulante para el tratamiento. Eso fue en el 16 de noviembre de 1998. Y bueno, hubo un amplio debate con respecto a esto, pero bueno, se sacó en algunas conclusiones, ¿no? Las conclusiones que se sacó en esa conferencia, que no se logró un consenso sobre los beneficios terapéuticos del uso de estimulante para el síndrome de hiperactividad. O sea que no se logró un consenso sobre los eventuales beneficios sobre la concentración y el rendimiento académico. O sea que, por eso les digo, habría que hacer un estudio sobre pacientes que no toman medicación y pacientes que le tienes que dar medicación para ver si hay un mejor rendimiento académico. Y por otro lado, tenés que sacar el efecto nocebo, por lo tanto, tenés que hacer una investigación doble ciego y eso no se puede hacer en niños, ¿se entiende? Entonces, se entiende que tenemos un enorme sesgo en este aspecto. Los tratamientos estimulantes no normalizan, entre comillas, normalizan, ¿no? No normalizan toda la gama de problemas de conducta en el niño. ¿Se entiende? Porque pareciera que si tiene un problema de conducta, se le da un estimulante y se normaliza. No, no hay un consenso sobre eso. No hay un estudio que diga que eso sea así. Por ejemplo, en los tratamientos, digamos, los niños en tratamiento que manifiestan un mayor nivel de problema en comportamiento, o sea, los estimulantes no lo normalizan. No es que resuelven esa alteración en el comportamiento. Y el panorama, dice, es aún más desolador en cuanto al estatuto de la enfermedad sobre el cual se concluye que no hay una información que permita concluir que el síndrome de hiperactividad corresponde a un funcionamiento
un mal funcionamiento o un funcionamiento anormal del cerebro. Es decir, que tampoco hay un consenso con respecto a, digamos, bueno, a ver, también tenemos que destacar que esto pasa en otras patologías, al menos, digamos, dentro de las patologías psiquiátricas, ¿no? Pero es muy difícil encontrar esto en las patologías neurológicas, esa es la realidad. En las patologías neurológicas vamos a encontrar consenso en donde se ven mal funcionamientos en algunas estructuras cerebrales. En psiquiatría no, en psiquiatría, pero da la casualidad, esta enfermedad está muy vista, digamos, por los neurólogos, así que mayor controversia aún. Otra cosa que no se sabe, que salta un poco, digamos, en esto, es que tampoco se sabe mucho de la causa, porque nunca nos pusimos a pensar la causa. ¿Por qué el chico tiene este tipo de trastorno? Eh, no hay una causa todavía. No es que encontramos el alelo, no sé, a nivel cromosómico, a nivel del ADN, en donde no. No. Entonces, tampoco encontraremos las causas. Volvemos de vuelta a la psiquiatría. Muchas enfermedades tienen esto también, ¿no? Que no se sabe la causa es vamos a poner las adicciones, un ejemplo, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero en neurología no es así, tampoco. Por ejemplo, la Corea de Huntington, ¿no? Sí tiene causa, ¿no? La enfermedad de Parkinson sí tiene causa. La enfermedad de Alzheimer, estoy tirando algunos diagnósticos dentro a nivel neurológico. Entonces, bueno, acá tenemos otro problema. Con respecto a la posología, como yo les decía, es también controvertida, ¿no? Porque se le da la medicación en el momento donde hay mayor estrés. Y generalmente el mayor estrés se da en la escuela, porque justamente la denuncia fue en la escuela donde se porta mal. Entonces a veces se le da esta medicación antes de ir a la escuela. Como yo le decía, la liberación, digamos, es inmediata y a los 30, 40 minutos ya hace un efecto, así que se lo toma media hora antes de ir a la escuela. Y se lo suspende después, supuestamente. ¿Cómo sería el tratamiento ideal? Ideal en el sentido de lo que dicen los libros, es que, bueno, deja de ir a la escuela, deja de tomar la medicación. O después hay que interrumpir, digamos, periódicamente el tratamiento para evaluar, para ver, digamos, si eso se normalizó sin la medicación. Pero no vemos eso en la realidad. Lo que vemos es que hay chicos que están hace años con esta medicación. Están medicados hace muchos años. Incluso llevan a la adultez con esta medicación. Lo cual eso también es una controversia porque eso no hay un consenso, digamos, no hay una bibliografía que me diga que eso es así. Fíjense que las dosis que se usan en los niños, estamos hablando de niños de más de 6 años, esa es otra cosa. La mayoría de los libros me hablan de niños de 6 años para arriba y se ha visto pacientes medicados con niños de menos de 6 años, lo cual es también controvertido, ¿no? Que alguien me muestre una bibliografía, ¿no? Digamos que hablen de los 6 para abajo, ¿no? Entonces, bueno, es controvertido también. Las dosis iniciales de 5 miligramos, y esto se da varias veces al día, a veces 2 veces al día o más, y después se va subiendo a 10 miligramos, etcétera, etcétera, puede llegar hasta 60 miligramos, con 6 tabletas diarias. Esa es como la dosis máxima. Sí, también hay un crecimiento en el nivel inicial, sí. Sí, por eso le decía, digamos que es bastante controvertido el tema. Estos medicamentos no se pueden mezclar con otros medicamentos, por ejemplo, los anticonvulsivantes. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que a veces dan metilfenidato y dan un antiepiléptico. Hay que tener cuidado con eso también.
porque supuestamente en las, por lo menos en las bibliografías, hablan que no se pueden dar juntos. Los anticonvulsivantes o los antiepilépticos, nosotros los llamamos antirrecurrenciales o anticiclantes o antiimpulsivos, también les llamamos, tienen muchos nombres para una sola misma cosa. Por ejemplo, el ácido valproico, carbamazepina, ¿cómo se llama? Topiramato, la motrigina, por ejemplo. Actúan todos sobre el sistema GABA, o sea que no actuarían en el mismo nivel, pero bueno, está contraindicado. Lo mismo los antidepresivos, así que hay que tener cuidado, porque Mira, Dani, lo que te compras. a veces se mezcla atomoxetina con con el estimulante. Y lo mismo los diuréticos y los antihipertensivos. Acuérdense que estos tienen un efecto importante a nivel cardiovascular. Bueno, ¿cuál es la controversia? Que acá nosotros vemos no encontramos mucha evidencia, por un lado, y por otro lado vemos una masividad con respecto a la indicación. Fíjense que en Estados Unidos los ingresos, el Producto Bruto Interno, podríamos decir, del mercado de la droga del síndrome de hiperactividad, que incluye el metilfenidato, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, los valores son superiores a los 3.100 millones de dólares. 3.100 millones de dólares. Imagínense que esto supera el Producto Bruto Interno anual de 50 países, ¿no? En el mundo. Para que ustedes vean, cómo se mueve el negocio del psicofármaco. Y un dato muy importante, que la Argentina lidera, digamos, el consumo, digamos, de este tipo de productos a nivel de Latinoamérica. No estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando de Latinoamérica, o sea que desde México para abajo, estamos en el primer lugar. Así que, como se llama, hay que ver, digamos, eso también es bastante controvertido. Bueno, hay otros psicoestimulantes, ¿no? Por ejemplo, el dexmetilfenidato, que no está se llama Focalin. Este es más fuerte que el metilfenidato, así que no está tan indicado, pero bueno, lo pongo para... Y después está la levoanfetamina. Claro. En el caso de la levoanfetamina, bueno, en el caso de la levoanfetamina, como yo les decía, sí es un derivado directo de las anfetaminas. Se comercializa en Estados Unidos. Si el metilfenidato es controvertido, este es el doble, ¿no? El famoso Adderall, que les recomiendo una película que se llama Take Your Pills. Take Your Pills. Toma tus pastillas, de Netflix. Es un documental que salió hace poco, que hablan sobre el Adderall. Una de las estrategias que utilizó, digamos, el metilfenidato en su momento, digamos, hace los años 90, porque esto aparece, digamos, un resurgimiento en los años 90. Ustedes saben que por una legislación y por normas de bioética, digamos, un laboratorio no puede hacer propagandas. No hay propagandas, digamos, a nivel gráfico, por ejemplo, ¿no? Ustedes no ven en el diario tome clonazepam, tome Adderall, ¿no? Tampoco ven carteles, tampoco ven, digamos, publicidades a nivel de la radio y menos en la televisión. De hecho, si hay alguien que nombra un psicofármaco en televisión, debería ser sancionado. A veces esos programas de Chimento que a veces también utilizan esa estigmatización, digamos, de ningunear al otro diciendo que está tomando tal medicamento, ¿no? Digamos, Rivotril, por ejemplo, bueno, deberían ser sancionados, digamos, por mencionar el psicofármaco. Hay normas éticas con respecto a eso. Pero en los años 90 sucedió algo muy particular.
hubo como una especie de masividad con respecto a algunos personajes, ¿no? Digamos, personajes, y hablo de personas de la farándula, podríamos decir en Estados Unidos, que empezaron a hacer entrevistas, en donde decían las ventajas, digamos, de tomar este tipo de medicamentos. Y estamos hablando, digamos, de actores, artistas, muy renombrados en Estados Unidos, muchos, digamos, ídolos deportivos, como se llama, que tomaban esta medicación y podían mejorar su rendimiento deportivo, su rendimiento intelectual, su rendimiento artístico, mucha gente del teatro, del cine. Entonces hubo como una masividad, podríamos decir, en los años 90, digamos, de esta forma, de alguna manera, eh, de dar a conocer el síndrome de hiperactividad con déficit atencional. ¿Se entiende? O sea que estas personas iban a canales televisivos y hablaban cómo fueron diagnosticados, digamos, de este síndrome de hiperactividad con déficit atencional, y se volvió una moda en los años 90, y eso fue una de las razones por el cual fue masivo también, digamos, los diagnósticos de hiperactividad con déficit atencional. Algo que no estaba dentro de la farmacopea, dentro de la nosografía psiquiátrica, aparece, digamos, como que todo el mundo tenía, y todo el mundo famoso tenía, digamos, esta. Entonces fue una estrategia del mercado. Esto no es casual, esto no es para nada inocente, sino que fue una estrategia del mercado, y eso hizo, digamos, que se diagnostiquen estas patologías. Yo no sé si les conté a ustedes, digamos, o en otro curso, digamos, sobre, bueno, una experiencia, digamos, en la universidad, en donde yo le tomo un examen final, digamos, a los alumnos. Estamos hablando de del último año de medicina. Le tomo un examen final, eh, bueno, donde pongo un caso clínico, un caso clínico en donde el diagnóstico era trastorno de ansiedad, pero se lo complejizo un poquito con algunas cuestiones que llevarían más a la hiperactividad. Bueno, al 100%, es decir, todos los chicos me hicieron el mismo diagnóstico: síndrome de hiperactividad con déficit atencional, ¿no? Bien, entonces cuando yo termino el examen, le hago una devolución del examen, le digo que el 100% se equivocó. Entonces, bueno, un poco me pongo a hablar sobre el tema. Entonces le pregunto, ¿de dónde, digamos, dónde aprendieron a hacer el diagnóstico de síndrome de hiperactividad con déficit atencional? Bueno, ellos se pusieron a pensar que al trastorno no lo vieron en pediatría, pero tienen muchas materias, dentro de pediatría nunca lo vieron. En el PFO de pediatría tampoco lo vieron, es decir, en el último año, en un práctico final y obligatorio de pediatría, no lo vieron. En las rotaciones de pediatría no lo vieron. No lo vieron en neurología, no lo vieron en las rotaciones de neurología, y tampoco lo vieron en psiquiatría. O sea, que no lo vieron en salud mental 1, ellos tienen salud mental 1 y salud mental 2, y no lo vieron en ninguna de esas materias. Y entonces ellos llegaron a la conclusión que nunca vieron el trastorno, nunca lo vieron en el sentido, nunca lo estudiaron en ninguna cátedra de la universidad. Y ellos mismos concluyeron que no saben de dónde sacaron, digamos, el diagnóstico, porque si no lo aprendieron, ¿de dónde lo sacan? Ahí se dan cuenta, digamos, la influencia de los medios de comunicación sobre los diagnósticos. Y como yo les digo, esto no es nada inocente y no es nada fortuito. Bueno, ahora hay un nuevo medicamento que se llama modafinilo. El modafinilo es un estimulante no anfetamínico. Este está indicado también para las apneas del sueño, la somnolencia excesiva, la narcolepsia. También se lo ha dado, digamos, al síndrome de hiperactividad con déficit atencional, pero este es muy consumido, digamos, por los estudiantes. Por lo menos a nivel local, digamos, tiene mucho consumo. Así como es el Adderall en Estados Unidos, en nuestro medio es el modafinilo o armodafinilo, que viene otro nuevo, en donde
digamos, es muy consumido también por colegas, ¿no? Médicos, digamos, este medicamento. O sea que las modas que aparecen en Estados Unidos no dejan de ser igualitarias un poco acá en nuestro medio, digamos, en Argentina y en La Rioja, particularmente. ¿Mm? No sé si tenemos una pregunta. Así vemos, digamos, de pasar a otro tema, porque ya nos quedan pocos minutos. Si no hay preguntas, bueno, pasamos, digamos, a la industria psicofarmacológica y las adicciones modernas, ¿no? ¿Mm? Bueno, lo vamos a hacer rapidito porque ya nos queda poco tiempo, pero más o menos, eh, a ver, ¿cómo se llama? Lo que un poco quiero demostrar con esta clase, pequeña clase, es que, digamos, la industria farmacológica no es nada inocente con respecto a las adicciones actuales. ¿Mm? O sea que, digamos, fíjense que un poco le quiero demostrar, digamos, que muchos, digamos, de las drogas que se consumen tienen una relación directa, digamos, con la fabricación a través de la industria farmacológica, que después la saca del mercado, pero ustedes saben que en esta posmodernidad hay dos mercados, el mercado y el mercado negro, ¿no? Y lo que no se puede vender por un mercado se vende por otro. ¿Mm? Entonces aparece la clandestinidad frente a y bueno, la lucha contra esa clandestinidad, la lucha contra el narcotráfico. ¿Mm? Vamos a empezar, digamos, bueno, ustedes saben que la clasificación de drogas de abuso se divide básicamente en las depresoras, en las, digamos, depresoras o aquellas que inhiben el sistema nervioso central. Acá tenemos los opiáceos y tenemos, por ejemplo, el alcohol. ¿Mm? Otros depresores del sistema nervioso que están muy en boga ahora son las benzodiazepinas. Los chicos consumen muchas benzodiazepinas hoy en día, justamente porque es muy barata, no por otra razón. Y por otro lado, y porque son accesibles también, o sea, todo el mundo, parece que todos venden, digamos, benzodiazepinas. Y encontramos los estimulantes, digamos, del sistema nervioso central. Acá tenemos los legales y los ilegales. Los legales ya lo vimos, y los ilegales encontramos, por ejemplo, la cocaína. Pero después ahí quiero demostrar que no fueron siempre ilegales, ¿no? No fueron toda la vida ilegales, empezaron a ser ilegales a medida que empezaron a ver, digamos, todos los efectos que producían, pero en su principio no fue así. O por ejemplo, la anfetamina, como yo les decía, que en su principio fue legal, que se llamaba benzedrina. Entonces, el primero que encontramos es la anfetamina o metanfetamina, que es lo que yo les decía. ¿Cuándo se hizo popular este medicamento? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se le empezó a dar a los soldados. ¿Para qué? Para aumentar la vigorosidad, digamos, la parte, digamos, vigorosa del soldado y evitar el cansancio. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una guerra relámpago, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llamaba en alemán, pero se llamaba la guerra relámpago, o sea que en semanas, digamos, se conquistaban territorios. Eso lo hacían tanto las tropas, digamos, alemanas como las japonesas. Los japoneses, digamos, los famosos kamikaze, consumían una enorme cantidad de anfetaminas, digamos, por eso tenían también esa decisión, digamos, bueno, ¿cómo se llama?, terminar con su vida, ¿no?, frente a la batalla. Contrarrestar, digamos, el cansancio y la fatiga se utilizó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en los años 30 ya se utilizaba, digamos, para también lo mismo, para el cansancio y la fatiga, y también se utilizaba para bajar de peso. O sea que acá, digamos, el soldado tenía mucho más energía, menos cansancio y menos hambre. Así que, como se llama, por eso se lo empezó a utilizar. Ahora, las tropas, digamos, del otro lado, como se llama, las tropas británicas, digamos, norteamericanas, empezaron a ver que estos consumían esa sustancia y ellos empezaron a consumir lo mismo. Y ahí es donde surge la benzedrina, en donde, si ustedes ven la diapositiva, es como una especie de inhalante. Y fíjense ahí, digamos, cómo se la promocionaba, ¿no? Como un descongestivo nasal, para el catarro nasal, decía.
¿Mm? Entonces, bueno, tiene esa característica. Recién en el año 60, con la muerte de Tom Simpson digamos, en el Tour de Francia, ¿cómo se llama? Se le empieza a tomar como una sustancia prohibida. Pero como yo le decía, al principio no era una sustancia prohibida y era una sustancia que era recetada y era... La historia de la anfetamina, fíjense, viene antes de 1900. En 1887 es descubierto por un químico rumano, y recién en 1930 se empiezan a ver que tenía un efecto a nivel del sistema nervioso central. Y las metanfetaminas tienen una historia parecida. En 1919 se empiezan a sintetizar, fíjense, en Japón, ¿no? Porque ahí es donde hoy en día, digamos hoy en el mundo, en el lugar donde mayor adicto en el mundo hay de anfetamina sigue siendo en Japón. Y en Japón lo utilizaron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Pero recién se comercializa en 1944 por un laboratorio llamado Novartis, un laboratorio que actualmente existe. Bueno, esto se lo sacó del mercado y obviamente las anfetaminas siguen en el mercado negro, pero, digamos, el mercado dio un vuelco con el Adderall. Bueno, hoy es todo un problema en Estados Unidos, como yo le decía, vean la película de ese documental, Take Your Pill, que hablan sobre el problema del Adderall en Estados Unidos. La cocaína, fíjense, el 1750 se lleva de Sudamérica a Estados Unidos. Era una planta milenaria, era una planta mística, digamos, para los incas. Solamente la consumía una casta incaica, ¿no es cierto? O sea, el rey, toda esa casta, digamos, alta casta, ¿no? Digamos, ahora, digamos, después, cuando vino el español, empezó a dar, ¿cómo se llama?, esta hoja a todos aquellos que trabajaban en la mina. Eso hizo que se popularice y hoy en día, digamos, el acullico, por ejemplo, ¿no? El consumo de hoja de coca, digamos, en el Perú, Bolivia, digamos, norte de Argentina, norte de Chile, es muy común. Fíjense que sigue estando todo en territorio incaico, y sigue, digamos, siendo como una cuestión muy cultural. Pero esta cuestión cultural tiene que ver con el español, porque es el español el que, digamos, hace que cualquiera pueda consumir esta planta, digamos, justamente lo necesitaban vigorosos y, como se llama, no cansados y no fatigados para el trabajo de minas, que hacían los españoles digamos, con los aborígenes de esa época. Recién en 1855, Albert Niemann lo sintetizó y le puso cocaína. O sea que el nombre viene de Albert Niemann. Y en 1870, estamos hablando antes de 1900, ¿no? Bueno, ustedes saben, digamos, Uber Coca, que aparece antes de 1900, digamos, el famoso, digamos, escrito de Freud. Ahora, en 1879 empieza a utilizarse para todo la cocaína. Empezó a utilizarse para la dependencia de morfina. Acuérdense que en esta época había la morfina, digamos, era un gran problema. No hace más que escuchar los tangos de esa época en donde hablaban, digamos, sobre los morfinómanos en ese momento. La morfina era un problema, entonces, digamos, una industria, digamos, muy poderosa, saca, digamos, que se llama Merck, Sharp y Dohme, laboratorios Merck, que, digamos, es una fusión entre un laboratorio norteamericano y un laboratorio alemán, uno de los laboratorios más importantes del mundo, larga, digamos, la cocaína al mercado. Esa cocaína al mercado la consumían para todo. Esa es la realidad, la consumían, digamos, el mismo Freud, por ejemplo, utilizaba, ¿cómo se llama?, la cocaína para cauterizar úlceras gástricas, ¿no? De hecho, ese fue el tratamiento que le hizo al padre de Dora, por eso el padre de Dora la lleva a Dora Freud, ¿no? Se usaba para todo. Toda cirugía menor se utilizaba, digamos, para
como se llama, anestésico local. Los oftalmólogos, digamos, lo utilizaban para hacer fondo de ojo, es decir, dilatar la pupila. Todo el proceso a nivel odontario, digamos, se usaba cocaína, es decir, para anestesia local, para sacar una muela. O sea, era muy popular. Un poco eso se critica en esa serie de Freud, ¿no? Pero en esa época, digamos, se utilizaba bastante, era como utilizar ahora ibuprofeno, ¿no? Para el cansancio se utilizaba eso, para los dolores de cabeza. La verdad es que justamente los dolores de cabeza, porque hay como produce una vasoconstricción, digamos, y es la vasodilatación la que produce el dolor de cabeza, digamos, se utilizaba para eso. O sea que cualquier proceso de estrés, podríamos decir, se utilizaba cocaína. Bueno, un poco ahí lo pueden leer en Uber Coca cuando habla Freud de ahí, después, bueno, se desdice, digamos, más adelante. Pero, o sea, esa es la industria farmacológica, pero también se lo utiliza para otra cosa a la hoja de coca. Se la utilizaba para una bebida, la primera bebida energizante que se llamaba Mariani Wins. Tan popular que el Papa León XIII, digamos, le concedió una medalla papal como benefactor de la humanidad, por los logros que había tenido este vino. Vino Mariani o Mariani Wins, se lanza en 1863, fíjense que es más o menos el mismo momento donde se lanza, digamos, la cocaína a nivel medicinal. Este es el origen de lo que es la Coca-Cola, ¿no? ¿Se acuerdan que en la Coca-Cola siempre se tuvo una cuestión media mística con respecto a la verdadera fórmula de la Coca-Cola? Bueno, hoy en día, por ejemplo, antes se usaba cocaína en ese momento, digamos, pero ahora ustedes saben que se utiliza cafeína y tiene una enorme cantidad de cafeína, digamos, la bebida Coca-Cola. Por eso es mucho, digamos, ¿cómo se llama? Es mucho más adictiva, ¿no? Hay gente que dice, yo soy adicto a la coca, ¿no? A la Coca-Cola. Bueno, ¿cómo se llama? Esa por la gran cantidad de cafeína que tiene, pero antes en sus productos iniciales tenían cocaína. Ahora, la hoja de coca no solamente sirve, digamos, para ese producto activo, que es la cocaína, sino también para darle sabor. Y el sabor, digamos, es justamente por la hoja de coca. Entonces, por ejemplo, aún hoy, la Coca-Cola contiene extractos no alcaloide de hoja de coca, producido por una empresa, Stefan Chemical de Chicago, Illinois, en donde, digamos, fabrican 115 toneladas anuales de hojas de coca, digamos que los transportan desde Perú hasta Estados Unidos. Esto tiene, digamos, es una adquisición legal, ¿no? Que le permite al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la ENACO en Perú. O sea que se sigue transportando, digamos, hojas de coca, ¿no? Como se llama, a Estados Unidos desde Perú. En 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes consagró el uso como saborizante a la hoja de coca. O sea que por eso tiene ese sabor la Coca-Cola. El sabor lo da la hoja de coca. Por eso se sigue llamando Coca-Cola. Hubo un cambio hace muy poco en donde se utilizó otro saborizante y era una Coca-Cola de color verde, no sé si se acuerdan, ¿no? Tenía otro tipo de sabor porque se utilizó otro producto, querían ver si se podía cambiar y bueno, como verán, no permaneció, ¿no es cierto?, en el mercado. Entonces, en la actualidad, Stefan Chemical de Chicago es la única compañía en el mundo que ostenta la patente y la autorización para la descocainización, lo que permite a la compañía Coca-Cola tener el monopolio de la hoja de coca a nivel mundial. Bueno, para que vean, digamos, que, ¿cómo se llama? Ahí no todo es lucha contra el narcotráfico. También es, digamos, negocio. Bueno, y ahí después, ahí
pueden ver, digamos, algunas imágenes de Merck Charbidon, digamos, cómo salía el polvo de coca, y fíjense ahí hay una cajita en donde hay dos nenitos, ahí se utilizaban, esta cajita yo la vi, digamos, en la Universidad de Córdoba, había una maestría antes, digamos, de drogodependencia y tenían esto en un laboratorio, digamos, donde se veía, digamos, que utilizaban la cocaína, digamos, como en caramelos, digamos, para las aftas orales en los niños. Hoy se usa lidocaína, pero antes se usaba. Está muy buena porque ahí sale, digamos, el prospecto, y en el prospecto dice que no era adictivo, ¿no? Así que está muy bueno, digamos, porque queda eso, la historia. Bueno, seguimos, digamos, con la industria farmacológica y el cannabis. Bueno, esto es algo que está muy de moda, muy de moda en la actualidad, la medicina canábica. Acá tenemos, digamos, fíjense que en los libros sale, digamos, que las propiedades psicoactivas de la marihuana puede ser estimulante, depresora y alucinógena. Así, digamos, puede tener esas propiedades de acuerdo a la concentración de su principio activo, que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol, o THC, como le suelen llamar, digamos. Lo suelen abreviar THC, pero se llama delta 9 tetrahidrocannabinol. De acuerdo a esa concentración que tenga, puede ser una estimulante, digamos, generar un cuadro de excitación, o puede ser alucinógena. Acuérdense que digamos, el cannabis se encuentra, digamos, dentro de la clasificación de una droga psicodisléptica o psicoléptica, digamos, en donde un alucinógeno. Eh, y también puede ser depresora en algunos casos, porque hay algunos pacientes que a veces te dicen que les genera sueño, que incluso la usan para dormir. Pero en la industria, mientras que nosotros estamos discutiendo el tema del autocultivo, en otros países, la industria farmacológica ya se adelantó años luces, ¿no es cierto? Y salió el Sativex, Sativex, que es ya, acá está ya el extracto, digamos, de toda la planta, ¿no? Digamos, en un medicamento. O sea que imagínense, digamos, que nosotros estamos muy atrasados con respecto a eso, ¿no? Digamos, estamos hablando del autocultivo y del aceite cannabis, y ellos ya está la industria farmacológica, digamos, tratando de implementar esto en el mercado. Fíjense que el Saltivex, acá vemos la foto, tiene 2,5 miligramos de delta 9 tetrohidrocannabinol, es decir, THC, y tiene 2,5 miligramos, tiene menos concentración del cannabidiol. El cannabidiol, la mayoría, vamos con el nombre abreviado CDC. El CDC, digamos, de la planta de marihuana, vendría a ser la parte buena, es lo que están utilizando para el cannabis medicinal. Para el cannabis medicinal, para la epilepsia refractaria, no sé si ustedes deben haber oído, digamos, se usa el CDC, es decir, que el cannabidiol. En cambio, digamos, para drogarse, vamos a poner, digamos, por decirlo, se usan el delta 9, el THC, ¿no? Bueno, en este caso, como se llama el Saltivex, se utiliza, que el Saltivex se llama en realidad nabiximol, nabiximol, es un preparado farmacéutico derivado del cannabis, que fíjense que tienen las dos, como yo les decía. ¿Para qué se utiliza? Para la esclerosis múltiple. Habría una mejoría en la espasticidad, digamos, grave, moderada o grave, de la esclerosis múltiple. Por eso ya se ha sacado en el mercado para este tipo de enfermedad. Cuando no funcionan los antiespasmódicos, digamos que está dentro, se utiliza este medicamento. El tema es que este medicamento está aprobado en algunos países y en otros no. Pero en los países que está aprobado, digamos, la industria, digamos, ya lo empezó a sintetizar. Incluso hay varios laboratorios que sintetizan este tipo de preparado, que es el preparado, se llama nabiximol. Esa sería la droga, digamos, la droga genérica.
Otro medicamento es el Marinol. El Marinol, este está en España también. Este tiene el efecto, es el mismo o son similares a las flores de cannabis seca. No sé si alguna vez deben haber escuchado, digamos, del consumo o fumar flores, ¿no? Fíjense que en este caso, digamos, sí le han sacado el THC, en este caso, ¿no? Y tienen ese 2,5 miligramos de cannabidiol. En este caso, este cannabidiol se llama Marinol. ¿Para qué se administra? Digamos, ¿para qué se ha sacado al mercado? Para los vómitos y las náuseas producidos por la quimioterapia. Y también, digamos, para aumentar de peso y aumentar el apetito en pacientes con HIV o con SIDA. No, con HIV no, con SIDA. O sea que se lo utiliza, también se va a utilizar para los pacientes con cáncer que no tienen hambre o que tienen pérdida de peso. Otro medicamento, este también está en España, se llama Nabilona. El nombre comercial se llama Cesamet. Este salió, digamos, para los dolores crónicos. Ustedes saben que hay muchos dolores, es una consulta muy frecuente, aunque no lo crean, digamos, el tema de los dolores crónicos. Las neuropatías periféricas, por ejemplo, la neuropatía diabética es muy común, digamos, en nuestro ámbito. La fibromialgia es una patología muy frecuente también. La esclerosis múltiple y algunos, digamos, dolores crónicos por cáncer, se da este medicamento, que también es un cannabinoide, un cannabidiol. Epidiolets. Epidiolets también tiene cannabidiol. ¿Cómo se llama? Se utiliza fíjense que el cannabidiol, en este caso, se utiliza para lo que se llama la epilepsia refractaria. No sé si saben que la epilepsia refractaria, digamos, esta epilepsia que se llama síndrome de Lennox-Gastaut, es un paciente que tiene epilepsia infantil, pero tiene a veces más de 10 convulsiones por día, entre 6, 7 o hasta 10 convulsiones por día. Es un paciente que prácticamente no tiene vida porque tiene que estar con un casco, digamos, en la cabeza para que no se lesione. Tiene fracturas, digamos, es muy común que tenga fracturas. Entonces, es un paciente que va directamente a una cirugía del sistema nervioso. Y a veces, digamos, en esa cirugía lo que se trata de hacer es que tenga convulsiones de un solo lado. Esa es la realidad. Y no del otro. Porque se trata, digamos, de generar menor convulsiones. En este caso, es el donde mayor resultados dio, ¿cómo se llama? El CBD, el CBD, que es el cannabidiol, que vendría a ser esto, lo que nosotros conocemos como aceite de cannabis. Bueno, algo un poco, digamos, que hay que saber del tema del cannabis es justamente que con respecto a la biodisponibilidad, la vía digestiva es mucho más, digamos, tiene mayor disponibilidad que la vía donde se fuma. Y por otro lado, otra cosa que hay que saber un poco es la excreción, es decir, la eliminación del delta 9 tetrohidrocannabinol es por el 70% es por heces y el 30% es en orina, así que a veces es muy difícil encontrarlo en orina. También hay otro medicamento que se llama Rimonabant. El Rimonabant es un medicamento, digamos, que salió para bajar de peso. Es un medicamento que también, digamos, es un cannabidiol que usan para bajar de peso. Este también sale, digamos, de la planta, del CBC. CBC. Sí. Bueno, vamos rápidamente a la otra droga de diseño, el MDMA, el éxtasis.
tiene un nombre muy largo, metanfetamina. Básicamente, se lo digo, es como una mezcla entre una metanfetamina y una mescalina. Es un neurotóxico selectivo serotoninérgico, o sea que, digamos, tiene una amplia excitación. Acuérdense, la metanfetamina es un estimulante y la mescalina es lo que se encuentra en el cactus, para que ustedes más o menos lo ubiquen. Es el producto que se usan para el San Pedro, ¿no? Digamos que es como un enorme alucinógeno. Es por eso que en el éxtasis el paciente va a tener un cuadro de excitación psicomotriz y va a tener todo un proceso alucinatorio. Y las alucinaciones son bien generalizadas, en el sentido que puede tener alucinaciones visuales, auditivas y también sinestésicas, por eso sienten en el cuerpo, digamos, esa excitación. Ahora, ¿cómo, digamos, se originó este lazo que hay entre esta droga, digamos, y la música raves de los años 50? Se llamaba raves, rave en castellano es delirar, que se utilizaban en esas fiestas bohemias, digamos, del Soho londinense. ¿Cómo, digamos, porque esta cuestión, digamos, del raves fue en 1950, pero después, como una especie de retro, ¿no? Se popularizó en los años 80, con un corte psicodélico, pero también el acid house se empezó a dar en ese ambiente del Soho londinense. Fue a través de un bioquímico, porque ¿qué pasa? En este caso, digamos, este medicamento ya se empezó a comercializar, pero bueno, estaba ahí, digamos, en esos estudios. Acuérdense que antes no se hacían estudios como ahora. Pero bueno, hay la historia de un químico que es Alexander Shulgin. Shulgin sintetiza el éxtasis o el MDMA en 1965. También por una Dow Chemical Company. Pero fíjense, en el 65 lo empieza a sintetizar y en los años 70 envía las instrucciones para sintetizar a una empresa química en Los Ángeles. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? Él lo sintetiza y envía podríamos decir la fórmula, como podríamos decir ¿cómo se llama? La receta, podríamos decir, como la receta de cocina, ¿no? A una empresa química en Los Ángeles. ¿Qué pasa con ese? Bueno, Shulgin estaba impresionado por los efectos desinhibitorios de la droga. Para Shulgin pensaba que podía ser bueno como un antidepresivo esto. ¿Por qué? Porque estimulaba al paciente, lo euforizaba, podríamos decir, entonces lo podía sacar rápido de un cuadro depresivo. Entonces él pensó que podía ser muy útil para la psicoterapia. ¿Y qué pasó? Se lo empezó a dar a sus amigos, que también eran investigadores. Uno de ellos es un terapeuta que se llamaba Leo Seff. Leo Seff empezó, digamos, a hacer, porque este fue conocido por prácticas con drogas psicolépticas, psicodélicas, y se lo recomendó a 4.000 terapeutas. Es ahí que Geff le cambia el nombre de MDMA como droga Dan. Entonces, bueno, él suponía, digamos, Leo Geff, que esta droga iba a hacer que los usuarios, digamos, los pacientes, entren en un estado de inocencia primitiva. Entonces, en los años 80, se empezó a popularizar este medicamento entre los terapeutas, entre psicoterapeutas, como una especie de droga antidepresiva. En los años 80, digamos, toma la fórmula. ¿Se acuerdan que yo les decía que Shulgin manda la fórmula a Los Ángeles? Bueno, esa fórmula es tomada por un grupo de químicos en Boston, que se llamó el Grupo de Boston. Como esa droga se saca del mercado, porque empiezan a ver, digamos,
esta también fue comercializada por Merck, esta droga, ¿no? Entonces Merck, para no cometer el mismo error que tuvo con la cocaína nunca la terminó de comercializar, nunca la sacó al mercado, de hecho la saca del mercado, pero lo agarra un grupo que se llama el grupo de Boston y la empieza a popularizar. ¿Y dónde la empieza a popularizar? En Boston, justamente en Chicago. ¿Por qué? Porque se la manda a otro grupo, que después el grupo de Boston se va a transformar en el grupo de Chicago, y la empieza a popularizar de ese lado. ¿Por qué? Porque después los terapeutas empezaron a ver que no servía esto, digamos, para hacer tratamiento. Y este grupo lo que quería es comercializarla. Entonces, una de las maneras, digamos, para fomentar el consumo es, digamos, popularizarla en lo que antes se llamaba house music. Que vendría a ser como las fiestas rave que se daban en Europa, que se empezaron a dar en Estados Unidos. Y es así como el vínculo actualmente existe. Fiestas electrónicas y éxtasis. Ahí pueden ver, digamos, cómo son todas pastillitas, digamos, que tienen su loguito, digamos, que es de acuerdo a ¿cómo se llama? El diseñador. Bueno, ¿qué hace esta droga? Hace de todo, ¿no? Libera noradrenalina, es un inhibidor de todas las monoaminoxidasas, es un liberador de dopamina y de serotonina, también inhibe la recaptación de todo esto, o sea que va a ser un desastre, digamos, a nivel del sistema nervioso central. El tema cuál es, que eso va a aumentar todo lo que es el metabolismo, digamos, del cuerpo, no va a poder regular la temperatura el paciente, así que el paciente va a estar, como se llama, como con una hipertermia. Acuérdense que, digamos, la regulación de la temperatura se da en el hipocampo, entonces esto no lo va a regular, justamente altera mucho eso. Va a estar muy excitado, digamos, entonces el paciente por eso va a estar toda la noche saltando. Eso va a hacer que el metabolismo aumente, la temperatura aumente y haya una necesidad enorme de tomar agua. Por eso es que en la fiesta electrónica tomar agua es como que estarías tomando no sé, el vino más caro o el champán más caro del mundo, ¿no? De hecho, en algunas fiestas electrónicas hasta cierran el baño para que no puedan tomar agua de ahí. Entonces es todo un tema, ¿no? Ese tipo de fiestas con respecto a esto, ¿no? Eso lo que va a llevar es una taquicardia masiva, un cuadro de hipertensión arterial, sudoraciones también masivas, temblores, lleva eso la deshidratación, al aumento de la temperatura corporal y eso puede llevar una rhabdomiólisis, es como que uno está haciendo, imagínense que uno puede estar haciendo una actividad física en un gimnasio durante 6 horas, ¿no? Sin parar. Más o menos eso va a llevar a una rhabdomiólisis, una insuficiencia renal, y eso va a llevar a una masiva coagulación intravascular diseminada, en donde el paciente termina en un shock. Y ahí es donde terminan muriendo estos pacientes. Vamos al LSD. El ácido lisérgico es un psicoléptico también, un psicodélico. Es una droga alucinógena, digamos, que es sintetizada, digamos, por Hoffman a través del alcaloide de comezuelo de centena. Es toda una historia también, porque el alcaloide, digamos, el comezuelo de centeno, justamente es un hongo que parasita el centeno y la cebada. Esto causaba ergotismo, como se llama el ergot, digamos, también se llamaba fuego de San Antonio. Y en el fuego de San Antonio, como se llama, el paciente tenía alucinaciones, delirio. En la Edad Media esto se consideraba, como se llama, posesiones demoníacas y se los quemaba en la hoguera prácticamente, hasta que pasaron años, digamos, para darse cuenta que esto era debido a un hongo, ¿no es cierto?, que se comían en el pan, porque después estos pacientes se curaban con otro tipo de pan, ¿no? Entonces se dieron cuenta que eran los panes contaminados, digamos, con el hongo, lo que producían esto. Bueno, hay miles de historias con respecto al fuego de San Antonio.
bueno, una de estas es la pintura del Bosco que puse ahí, ¿no es cierto? En donde se veía todo ese malestar. Además, no solo volvía loco a las personas, sino también a los animales. Y también creían que los animales estaban poseídos y también se los mataban, ¿no es cierto? Bueno, una cuestión de mitos en la Edad Media. El ergot también se saca de ahí la ergotamina. Entonces hay muchos, digamos, ¿cómo se llama? La industria farmacéutica saca la ergotamina, que es lo que nosotros usamos para las migrañas, ¿no? ¿Cómo se llama? El Migral, por ejemplo, tiene ergotamina. Y produce también una vasoconstricción importante en el sistema nervioso. Eso va a producir una disminución, digamos, de las cefaleas intensas o migrañas. Pero bueno, también producía, digamos, esta ergotamina, producía necrosis, digamos, a nivel de distales de los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, en el ergot, el paciente también se llamaba, no me acuerdo, una enfermedad de, bueno, no me acuerdo, pero la cosa que se les ponía negra las manos y perdían a veces las manos, o morían, digamos, por esa sepsis, ¿no? Ustedes deben ver hay unos videos que circulan, digamos que hay una droga que se llama cocodrilo, que dejan a veces, digamos, que le empieza a comer la carne. En realidad lo que hace es muy parecido, deben tener ergotamina, porque se produce una vasoconstricción importante, entonces empiezan a perder los músculos. Bueno, cuando nosotros escuchamos esa frase que dice más loca que una cabra, es lo más probable porque vieron que las cabras comen de todo, ¿no? Comen hasta una bolsa, si usted le pone una bolsa, come una bolsa. Hayan comido de alguna manera este parásito y entonces, digamos, se excitan, se agitan y empiezan, como se llama, a necrosarse las patitas. Eso se llama el ergot, en las cabritas. Entonces, de ahí sale la más loco que una cabra, ¿no? La frase. Bueno, el ácido lisérgico, digamos, es descubierto por Hoffman. Hay también una historia con respecto a ese descubrimiento, porque él se va en bicicleta, digamos, a la casa, sin querer se toca el ojo, digamos, porque había tocado ese producto, y empiezan con todas alucinaciones bien caleidoscópicas, que son todas alucinaciones a colores, ¿no? Y bueno, hay toda una historia con respecto a la bicicleta, digamos, de Albert Hoffman, ¿no? El descubridor, digamos, del LSD. También entra esto dentro de una contracultura, ¿no? Aparece, digamos, en una época hippie, el famoso Power Flower, todo era colores, ¿no? Digamos, toda una explosión de colores, también como una contracultura a la guerra. Y bueno, acá surgen, digamos, bueno, surge el hippismo también. Bueno, el hippismo no es que surge el hippismo, sino que lo toma el hippismo a muchas canciones de los Beatles, digamos, The Doors, por ejemplo, que viene alusión a las puertas de la percepción de Huxley. Tiene que ver eso, digamos, con la época del ácido. Hoy en día, cómo se sigue comercializando. Bueno, en el mercado negro a través de estos cartoncitos, que son muy chiquitos, que se los pone en el ojo. Y a nivel, digamos, de la industria farmacológica, fíjense que Sandoz la sigue comercializando al ácido lisérgico. Antes también se comercializaba esto y se lo empezó a dar a los terapeutas porque supuestamente con esto no había represión. La barra de la represión dejaba de existir, digamos, y hacían asociación libre los pacientes, entonces lo empezaron a utilizar los terapeutas. Acá está la historia del doctor Stoll, que sugería, digamos, que el LSD podría ser un buen uso para la psicoterapia. Ahí es donde Sandoz, que es laboratorio, comienza a comercializarla. ¿Cómo se llamaba el medicamento? Del CID. Del CID. Y se la empieza, digamos, a utilizar o experimentar en las terapias psicoanalíticas.
el prospecto, ¿qué decía? No, por eso no lo encontré el prospecto, pero el prospecto sugería que también el terapeuta tenía que tomarlo, para así entender mejor al paciente, ¿no? O sea, que los dos tenían que hacer un viaje, digamos, para poderse entender, ¿no? Año 1947. Los opiáceos, digamos, actualmente, no voy a contar mucho la historia porque es enorme, es muy larga la historia, pero digamos, acá, digamos, el laboratorio que interviene es Bayer, ¿no? Que saca la heroína, después la saca del mercado, la heroína sigue, digamos, a nivel, digamos, del mercado negro, y otra de las cosas es que se sigue comercializando, digamos, los opiáceos a través del tramadol, por ejemplo, bueno, hay muchos medicamentos, la morfina, por ejemplo, el fentanilo, la oxicodona, por ejemplo. Hay muchos medicamentos que siguen, digamos, con opiáceos. Bueno, justo a las 11. Dejo espacio para preguntas, o Marianela, si querés plantear algo. No, me parecía que, bueno, para cerrar un poco, comentarles a los colegas que, bueno, que justamente porque eran dos temas bastante largos, no planificamos las viñetas clínicas. Pero bueno, un poquito comentarles eso, ¿no? Con respecto a los consumos problemáticos, muchas veces se exigen, ¿no es cierto?, la necesidad de poder hacer la interconsulta con un profesional psiquiatra, justamente para compensar algunas funciones, ¿sí? Es lo que muchas veces, o en ocasiones, se necesita. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte. Bueno, intentamos condensar en estos 3 encuentros los temas que creíamos que por ahí, bueno, iban a ser o son más frecuentes dentro de lo que es la clínica psicológica, ¿no? Así que bueno, seguramente si están interesados en algún tema particular, bueno, veremos la posibilidad de repetirlo el año que viene. Sí, nosotros tratamos de resumir todo en pocos minutos, pero en realidad, digamos, son temas muy grandes, muy largos, se podría hablar mucho, pero bueno, como se llama, espero que le haya servido y espero que por lo menos puedan mirar, digamos, el tema psicofarmacológico de una manera crítica, al menos con Marianela lo vemos así siempre, ¿no? Poner siempre el ojo crítico, podríamos decir, a esto, y cómo de alguna manera también estamos influenciados, ¿no? Digamos, como terapeutas, como, en el caso mío, digamos, como médico, cómo estamos influenciados por un sistema, digamos, y bueno, en un contexto de hipermodernidad o posmodernidad. Tal cual. Y el énfasis que siempre, ¿no es cierto?, por ahí hacemos de la necesidad de la interdisciplina, ¿sí? En este trabajo conjunto entre profesionales, la verdad que, bueno, se pueden producir conclusiones sumamente ricas. Doc, ahí le hace una pregunta a Sí, Agustina acerca Agustina. Y no, a ver, ¿cómo se llama? Ustedes verán, digamos, que hice como una aproximación de lo que es la medicina canábica, ¿no? Que en muchos países, digamos, ya se está utilizando. Y bueno, están en fase experimental. Pero es lo que, a ver, yo un poco lo que les conté es como una historia de la psicofarmacología, ¿no? Y cómo en algunos casos se han equivocado, ¿no? Y han hecho desastres, por ejemplo, la cocaína, un ejemplo. Y hay algunos casos, digamos, en donde, bueno, digamos, se ha buscado los beneficios para algunas cuestiones, ¿no? La verdad, digamos, no te podría decir ahora, quizás tengan que pasar un par de años, digamos, para nosotros ver realmente los beneficios o no, digamos, de lo que es el cannabis medicinal, en el caso del aceite de cannabis, ¿no? Lo único que sí te puedo decir es que, bueno, se trata de buscar que la planta no tenga THC, sino CBC, CDC,
justamente en el cannabidiol, digamos, para esa medida. Pero bueno, les repito, digamos, se está investigando porque, viste, se está también tratando, bueno, qué sé yo, el paciente tiene fibromialgia, le dan esto, tiene glaucoma, bueno, o sea que es, la verdad no podría, digamos, decirte ahora eso, quizá un par de años podríamos hablar. Bueno. Agradecemos los aportes, los elogios, bueno, y nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias también por invitarme. Yo la verdad me siento parte de ¿cómo se llama? De ustedes también, digamos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición para cualquier otra cosa.